¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos nuevamente aquí en un capítulo más de el Evangelio según Mateo, ¿no? Vamos a ver la primera diapositiva. Déjenme salir de acá. Ahí está, ¿no? Evangelio según Mateo, capítulo 24. Es la primera parte. Aquí vamos a ver la primera parte nada más, ¿sí? Espero que les guste, porque sí está muy interesante. Pero bueno, vamos a comenzar, si les parece. En este capítulo es muy conocido debido a las predicciones que Jesús da en lo que es acerca del templo y de los tiempos venideros, ¿sí? Pero bueno, pues comencemos. ¿Qué les parece? También es conocido como discurso o sermón del Monte de los Olivos, ¿sí? Aquí hace mención acerca de la destrucción del templo y sobre sus implicaciones que tiene acerca de ello, ¿no? Vemos que sermón o discurso del Monte de los Olivos es el tercero y último de sus sermones. Se le llama sermones o discursos porque la razón de la extensión, ¿sí? Por la razón de la extensión, el contenido que tienen y el propósito de estos discursos o sermones, ¿sí? Hay tres, todos los conocemos, ¿sí? Por ejemplo, el Sermón del Monte, ¿sí? Es la constitución del reino, nos muestra las éticas, ¿no? La ética del reino. Esto lo vimos en Mateo capítulo 5 al 7, ¿sí? Acuérdense, el Sermón del Monte, muy conocido. También está el segundo, que es las parábolas, ¿sí? De los misterios, así se les conoce. Son la continuación del reino, ¿sí? Es la enunciación del presente del estado del reino. Y esto lo vimos en Mateo capítulo 13. Y ahorita vemos el Sermón de los Olivos, que es la culminación del reino y nos muestra el futuro del reino, ¿de acuerdo? Y es ahorita en Mateo 24 y 25, ¿de acuerdo? Pero hoy nada más vamos a ver la mitad, digamos, del capítulo 24. Y bueno, veamos que Jesús predice la destrucción del templo, ¿sí? Este tema es pues un tema bastante mencionado, conocido, ¿sí? Acuérdense que van caminando y los discípulos le dicen, mira, es la majestuosidad del templo, ¿no? Y entonces él le dice, pues yo les digo que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Es muy conocido estos versículos. El tema de este capítulo es una extensión realmente del capítulo anterior que vimos al final del capítulo 23. Leímos las palabras de lamentación, ¿sí? de Jesús expresada de la santa ciudad, o sea, de Jerusalén, ¿sí? Dice que como las gallinas, ¿no? Las quiso reunir, pero no se dejaron, no quisieron, ¿sí? Esto es hace mención a Jeremías 22:5, mas si no oyeres estas palabras por mí mismo, ¿sí? Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. ¿Se acuerdan que así termina, no? Más o menos. Pero hace mención a Jeremías 22:5. Todo esto
Jesús lo dijo ante las multitudes en Jerusalén. Probablemente pues, se cree que fue en el patio del templo o en las gradas del mismo templo, ¿no? Y esta fue la última vez que Jesús entró en el templo, y como si estuviera despidiéndose, ¿sí? Dijo en Mateo 23:39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Si se acuerdan, ¿no? Entonces realmente él ahí menciona, ¿no?, que se va, y es, aunque posteriormente entró, pero ya como juez, no, juzgado, perdón, fue, acuérdense que lo llevan ya detenido para interrogarle y todo eso, pero ya no como su ministerio, ¿sí? ¿De acuerdo? Fue la última vez. Jesús no contendería más realmente con los líderes religiosos y nunca más iría al templo, ¿sí?, con su ministerio terrenal, acuérdense, ¿no? ¿De acuerdo? Y después de la destrucción del templo de Salomón, si se acuerdan, este templo fue construido originalmente por Zorobabel y Esdras, ¿sí? Herodes el Grande, ¿sí?, quien gobernó cuando Jesús nació, lo expandió grandemente, realmente lo agrandó muchísimo y lo mejoró muchísimo. Este templo fue centro de la vida judía por casi 1000 años, tanto que era la costumbre jurar por el templo. ¿Se acuerdan en Mateo 23:16? Y hablar en contra del templo podría considerarse como una blasfemia. Esto lo vemos en Hechos 6:13. Josefo, ¿se acuerdan del historiador? Nos dice que por 8 años enteros mantuvo 10.000 hombres trabajando en él, y que su magnificencia, su majestuosidad, excedió el templo de Salomón, realmente, donde no había oro, realmente, pues habían bloques de mármol de un blanco tan puro que a distancia los extranjeros pensaban que había nieve sobre el templo. Cuando el sol brillaba sobre ellas, era cegador verlo, no se podía mirar porque era cegador. Entonces es increíble, ¿no? Después del trabajo de Herodes, el templo era, como les digo, era muy grande, ¿no? Casi 500 metros de largo y 400 de ancho, estaba enorme. El plan de Herodes de reconstruir el templo comienza en el año 19 antes de Cristo y se completa hacia el año 63 después de Cristo, tomando más de 80 años el terminarlo. El templo fue terminado solo 7 años antes de su destrucción. Se dice que en la caída de Jerusalén, los últimos judíos sobrevivientes de la ciudad huyeron todos al templo, porque era el edificio más fuerte y seguro de la ciudad. Lo que pasa es que cuando los soldados romanos lo rodean, ¿sí?, se dice que un soldado que estaba borracho tira una tea, o sea, una antorcha, y incendia el templo. Se empieza un incendio y se quema todo el templo. Devoró totalmente el edificio. ¿Sí? El trabajo detallado del ornato de oro en el techo se derritió todo en las grietas de las paredes y de las piedras del templo, ¿no? Todo así se derritió todo, y para recuperar el oro, el comandante romano ordenó que el templo fuera desmantelado piedra por piedra, ¿sí?, para poder sacar el oro que estaba metido en las piedras. La destrucción fue tan completa que en la actualidad tienen verdaderas dificultades para saber exactamente dónde estaban los cimientos del templo. Incluso hay leí por ahí que la pared de los lamentos
está reconstruida, o sea, fue hecha de piedras que encontraron y fueron haciendo esa pared realmente, que son parte de todo el templo, de lo que quedó. Y veamos la predicción de Jesús, ¿sí? Esa predicción trae dos preguntas, ¿sí? Aunque realmente son tres, pero bueno, normalmente se dicen que son dos porque una fue en una sola pregunta, hacen dos. Pero bueno, vamos a verlo. Cuando se dan estas cosas, Jesús dijo que el templo sería destruido completamente, ¿sí? Era lógico que los discípulos quisieran saber cuándo iba a suceder esto, ¿no? Jesús hablará de esta pregunta, pero solo en un contexto de responder a todas las preguntas en conjunto, ¿no? Y sí, ahí está, ¿no? Ya. Sí, es que me había quedado uno atrás. Ahí estamos. Y la otra pregunta, ahí está, ¿no? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahí, si vemos, son dos preguntas, pero bueno, se considera como una sola, ¿de acuerdo? Y los discípulos probablemente pensaron y por eso hicieron esa pregunta, ¿no? Que si la destrucción del templo, ¿sí?, que se menciona, que Jesús había dicho, sería también el fin del mundo. Estas probablemente en sus mentes, eso pensaban ellos, ¿no? O sea, se destruye Jerusalén, el templo, y también viene el fin del mundo, por lo tanto tu regreso, ¿no? Pero realmente no fue así. Pero en realidad hicieron dos preguntitas ahí, no una, ¿verdad? Pero bueno, también puede ser esta segunda pregunta que fue hecha alrededor de los eventos que rodearon la destrucción del primer templo. ¿Se acuerdan? Que cuando el templo de Salomón es destruido, el contexto fue juicio sobre la nación y el exilio. Y incluso aquí pasa lo mismo. Acuérdense que cuando es destruido el templo de Jerusalén en el año 70 de esta era, después de Cristo, el pueblo fue llevado como cautivo, ¿no? Y muchísima gente se fue, aunque quedó un remanente, pero fueron muy pocos realmente. A medida que Jesús responde el contenido específico y va dando las predicciones sobre el final de los tiempos, estas predicciones han sido realmente una fuente de desacuerdos significativos entre los cristianos que han intentado comprenderlas, ¿por qué Jesús simplemente no dijo claramente, ¿no? ¿Para qué todas estas predicciones? ¿Por qué no las dijo claramente? ¿Qué había atrás de esto, no? Para que no se interpretara maliciosamente, se malinterpretara. Bueno, una de las razones de que las profecías puedan parecer vagas o imprecisas es porque Dios quiere que cada época, si se fijan, cada época tenga razones para estar listos para el regreso de Jesús. No debemos considerar el regreso de Jesús como algo lejano, ¿sí? Algo que podrá ser cuando, quién sabe cuándo, ¿no? No. Es algo con lo que hemos estado corriendo en paralelo desde el día de Pentecostés. Otros sugieren que la intención es que Dios quiere mantener el futuro de alguna forma vago o confuso, ¿sí?, para confundir al diablo. Así como la resurrección, ¿se acuerdan que del Mesías fue un poco vaga en el Antiguo Testamento? A pesar de algunas interpretaciones proféticas muy disparatadas, o otras que piensan que ya todo pasó. Bueno, estas diferentes interpretaciones no nos puede dejar a duda una cosa:
Él viene de nuevo y debemos estar listos, punto. El flujo de la historia hasta el regreso de Jesús. Comienza con: mirad que nadie os engañe. Desde el principio Jesús advirtió a los discípulos que muchos serían engañados al anticipar su regreso. Ha habido tiempos en la historia de la Iglesia cuando se ha dicho predicciones impulsivas, ¿sí? Y luego se confirman en ellas, o sea, se hacen hincapié en ellas, y resulta que son decepciones, ¿no? O sea, que no son reales, que son mentiras, que desilusionan a la gente y lo que provocan es alejamiento del propio cristiano, ¿sí? Alejamiento de Dios, ¿no? Ese es un problema muy fuerte. A ver, espérame un tantito. Ahí está. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo lo que acontezca, pero aún no es el fin, ¿sí? ¿Sí se acuerdan, no? Espero que tengan ahí Mateo 24 abierto, para que ustedes vayan ahí viendo cómo va toda la secuencia, ¿sí? El tipo de cosas que Jesús menciona en esta sección no es las cosas como marcan las señales específicas del fin. Realmente hay un contexto, ¿no? Pero cosas como los falsos mesías, pestes, hambres, terremotos, ciertamente han marcado a la historia del hombre desde el tiempo de la ascensión de Jesús. Lo hemos visto, ¿no? Pero no eran señales específicas del final. En efecto, Jesús dijo: sucederán catástrofes, pero estas no señalarán el final o el fin. En el medio de cualquier gran guerra o cualquier hambruna o cualquier gran terremoto, es natural creer que el mundo está llegando a su fin. Pero Jesús dijo que hay una señal mucho más específica que indicará su regreso. Y la describe después, ¿no? Un poquito más adelante. Dice que todo esto será principio de dolores. Aunque ninguno de estos eventos son señales específicas del final, pero colectivamente, o sea, ya poniéndolas todas juntas, pues realmente es una señal, toda, ¿no? O sea, va secuencia, y con todo es una señal, ¿sí? Literalmente se le llama principio de dolores, que realmente es literalmente es principio de dolores de partos. En la tradición judía, ¿sí? Lo conocen como dolores de parto del Mesías, que será un tiempo de angustia antes de la venida del Mesías. Eso lo encontramos en Jeremías 30, versículos 6 a 9. Así como una mujer siente dolor de parto que le anuncia, ¿no?, el nacimiento de su bebé, de la misma manera el mundo será sacudido con señales que apuntan la venida del Mesías, las cuales se irán intensificando más y más. Varias profecías en la Biblia comparan a la llegada del Mesías precisamente con un nacimiento o con dolores de parto, ¿sí? Miqueas 5, versículos 2 al 4, Isaías 66, del 7 al 11, y Apocalipsis 12, en versículos 2 y 5. ¿Sí? Jesús habla sobre lo que sus discípulos deben esperar durante el tiempo entre su ascensión y la segunda venida. ¿De acuerdo? Sobre todo les dice, ¿no?, que os entregarán a tribulación y os matarán. Esto ya pasó y va a pasar. O sea, tenemos que ver un poquito ahí todo el contexto, porque hay cosas, como les decía, ¿no?,
O sea, como que Dios quiso que cada época estuviera preparada para que si venía nos tomara ya preparados para su llegada, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos todo lo que nos va diciendo, que hambrunas, guerras, todos esos señales en conjunto, ¿sí? Han habido muchas cosas durante toda la historia del hombre hasta la fecha, ¿no? Ahorita lo que más ha incrementado pues realmente es la maldad del hombre, ¿no? Eso se ha incrementado, y el amor que se ha perdido entre las personas, ¿no? O sea, hay mucho desamor, hay mucho amor a nosotros mismos y no importa a los demás. Hay muchas cosas de estas que realmente es lo que está pasando, y que nos damos cuenta de que el fin está más cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que no habían sucedido pero que ya están sucediendo más y más y más. El contexto es muy sencillo. En cada época ha habido ciertas calamidades. O sea, desde el año 165 aproximadamente hubo una pandemia muy fuerte realmente, y murieron tan solo en una ciudad en un año fueron 1 millón de personas, ¿sí? Y vamos viendo en todas las épocas, hay muchas otras épocas. En el 365 murieron también 5 millones de personas. Vámonos ya un poquito más para acá, ¿no? Vamos a la fiebre, a la peste negra, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí murieron tan solo en Europa existían en aquella época 80 millones de personas, murieron 50. Ya calculando con lo que murió en Europa y Asia, se cree que murieron más de 80 millones de personas, ¿sí? 1 de cada 10 moría. 1 de cada 10 personas moría. Hubo momentos en que los muertos eran más que los vivos. También en la conocida esta fiebre española, ¿sí? Murieron cerca de 25 millones de personas. Entonces, para todas estas personas, o sea, todas estas épocas, el fin del mundo estaba llegando, ¿sí? Y por eso nosotros también vemos que esta época también se nos está acercando el fin del mundo. ¿Por qué? Porque son plagas que están escritas ahí en esta parte de la Biblia, ¿no? Precisamente en Mateo 24, ahí se mencionan muchas cosas de estas, ¿no? Ustedes saben que a nivel global, ¿sí? A nivel global, de los 6.000 años de historia que conocemos, a nivel global nada más ha habido 25 años de paz. O sea, a nivel global, o sea, en todo el mundo, que no haya habido guerras en un año, nada más han habido 25 años de paz a nivel global, ¿sí? Porque muchos dicen, no, sí, hubo 200 años de paz cuando Roma, sí, pero en otros lados existían guerras, ¿sí? Bueno, a nivel global solo 25 años de paz ha habido, así es que imagínense. Pero bueno, vámonos a seguir, porque si no nos vamos a alargar mucho, ¿sí? Entonces ahí nos menciona, ¿no? que os entregarán a tribulación y os matarán. Ustedes saben perfectamente que en los primeros tiempos de la Iglesia, Hechos nos menciona ahí las persecuciones, las matanzas, todo esto, ¿no? Que incluso Pablo fue parte de ello, ¿no? Pablo fue uno de los principales perseguidores antes de que Jesús se le presentara y se convirtiera, ¿no?, al cristianismo, y posteriormente defendiera y sería el misionero más grande que ha existido, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos ver y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Incluso
En la época actual hay mucha gente que está siendo asesinada por creer en Cristo, por llevar la palabra de Dios a otros países, ¿no? Dice que me faltó, ahí está, ¿sí? Se entregarán unos a otros, o sea, la persecución revelará a los Spurgeon dice la persecución revelará a los traidores dentro de la iglesia, así como a los enemigos de fuera. Spurgeon. Luego habrá falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Esto es un periodo después de que Jesús ascienda al cielo y antes del regreso otra vez de él, ¿no? Los discípulos de Jesús verán muchísimos falsos profetas, ¿sí? Discípulos, no estoy diciendo apóstoles, discípulos, o sea, estamos incluidos nosotros, y verán como mucha gente está embabada por ellos, es jalada por ellos, ¿sí? Por todos estos falsos profetas, y nos vamos a dar cuenta de que realmente tienen éxito sobre ellos, o sea, los ciegan. ¿Cómo? No sé, pero los ciegan, ¿no? Pero eso tampoco serán señales específicas de su regreso realmente, ¿no? Spurgeon nos dice, es triste que tales maestros tendrán discípulos. Es doblemente triste que serán capaces de desviar a muchos. Sin embargo, cuando suceda, recordemos que el rey dijo que así sería. Por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto lo estamos viendo. Esto lo vieron. Y lo estamos viendo mucho actualmente, ¿sí? Actualmente mucha gente ahorita con la pandemia se ha enfriado. Muchos se han alejado, ¿sí? Y tenemos que ayudarlos a regresar y que vuelvan a tener ese amor por Cristo y que se vuelvan a acercar y que no se alejen, ¿eh? Que de una forma u otra vuelvan al camino. Ahí nos menciona que en este periodo después de la ascensión, bueno, pues las personas deben de regresar al camino, ¿no? Pero esto tampoco será la señal específica del regreso, ¿no? Y la maldad llevará al enfriamiento del amor, una conexión que debe ser notada. Lo notamos actualmente, no solo con el alejamiento del cristiano por su enfriamiento, sino que también vemos que la gente está perdiendo el amor por los demás, ¿sí? Para mucha gente es muy fácil deshacerse de las personas, ¿no? O sea, sabes que ya no te quiero, vámonos, busco otro, ¿no? Que me haga feliz, otro que me haga feliz, si no otra y otra y otra, ¿no? Y realmente la felicidad es el dar amor a los demás. Esa es la verdadera felicidad. Jesús también prometió que antes del final el Evangelio sería predicado en todo el mundo. La persecución, los falsos profetas y la degradación general de la sociedad no evitarían la difusión del Evangelio. Lógicamente también tenemos que pensar que en aquella época pues ellos también creían que todo el mundo ya había escuchado de la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque era su mundo conocido, ¿sí? ¿Sí me entienden? O sea, era un mundo que ellos conocían, todos los países que ellos conocían. Y entonces ellos decían, bueno, pues ya todo el mundo ya escuchó la palabra, ¿por qué no llega? Bueno, porque faltaba muchísimo más, ¿no? Actualmente podemos decir que casi todo el mundo, en una forma u otra, ha escuchado el Evangelio. Algunos afirman que esto ya ha sucedido y que por lo tanto el final de esta era está necesariamente cerca. Esta conclusión está abierta a gran duda, la verdad, ¿no? Todo depende
de la explicación que podamos decir acerca de lo que Cristo dice para testimonio. La Iglesia debe tomar esto en serio como su deber. Sin embargo, pues Dios asegura que sucederá, ¿sí? En Apocalipsis 14, 6, 7, del 6 al 7 nos dice: vio volar por medio de los cielos a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Jesús describe la señal de su venida y el final de la era, ¿sí? Sobre todo aquí menciona la señal de la abominación desoladora, lo que hablaba Daniel, ¿sí? Cuando dice, ¿cómo dice? Cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora, ¿no? Así dice. Esencialmente la abominación desoladora habla de la máxima profanación del templo judío, ¿sí? El establecimiento de una imagen idolátrica en el mismo lugar santo, lo que resultará inevitable en el juicio de Dios, ¿sí? Es la abominación que trae desolación. En el vocabulario de judaísmo de aquel tiempo, una abominación es una forma específica ofensiva de idolatría. Jesús describió una forma de idolatría en el lugar santo que trae con ello una gran destrucción o desolación, ¿sí? En el lugar santo, esto significa que la abominación desolada tomará lugar en el templo judío. Este es el único significado simple de la frase lugar santo. Algunos creen que sucedió en el templo del judío anterior, antes de que fuera destruido en el año 70, si se acuerdan, ¿no? En el anterior. Otros creen que, bueno, cuando se acuerdan que pusieron una estatua y mataron ahí cerdos, ¿no? Ahí en el altar. Pero esto fue antes del tiempo de Cristo y él está anunciando un venidero, ¿sí? Sucederá esto sucederá, no sucedió, él no dice sucedió, sino dice sucederá, ¿no? Por siglos hubo solo una pequeña presencia de judíos en Judea y Jerusalén. Su presencia en la región era definitiva y continua, pero realmente pequeña. Era impensable que de esta profecía fuera altamente probable, ¿no? Hasta que Israel se reunió otra vez como nación en 1948. La restauración de una nación en el mundo no se había visto, por lo menos en esos 2000 años. Es un evento notable en la culminación del futuro de la profecía. ¿De acuerdo? Aquellos que creen que los eventos de Mateo 24 fueron todos o en su mayoría cumplidos en el año 70 cuando destruyeron el templo, tienen muchas dificultades aquí, ¿no? Porque no hay buena evidencia en absoluto de que de lo que se cree que fuera la abominación desoladora, porque el ejército romano o su alférez, su imagen que llevaban, nunca fueron puestos como imagen idolátrica en el lugar santo. En cambio, el templo fue destruido antes de que los romanos entraran, ¿sí? ¿De qué habló
el profeta Daniel, ¿no? Vamos a ver de que un poquito, teniendo en cuenta ahí de qué estaba hablando, de esta abominación desoladora, ¿sí? Es tomada del libro de Daniel y dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora, ¿sí? O sea, pondrán dentro del templo, ¿sí? Esto está en Daniel 13:31. Esto describe una profanación total del templo, ¿sí? Prejuiciando, ¿se acuerdan de Antíoco Epífanes, que fue el que en el periodo del Antiguo Testamento, ahí se menciona, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ahí se menciona, ¿sí?, que Antíoco Epífanes entró, fue el que profanó el templo, mató a los cerdos allá adentro, y los macabeos son los que lo sacan, ¿no? ¿De acuerdo? Y tiran, incluso había puesto una estatua a Zeus, si no me recuerdo, y los macabeos la destruyen y todo, ¿no? Y sacan a todo su ejército de Antíoco, ¿no? Pablo explica más sobre el futuro cumplimiento de esto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. Esto es algo muy importante, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todos los que se llama Dios, o es objeto de su culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De acuerdo? Es muy importante, porque ahí se está mencionando ya directamente que va a entrar en el templo y se va a hacer pasar por Dios, y va a decir que Él es Dios. Esa es la abominación desoladora. Daniel 12:11 nos da una idea adicional, ¿no? Y dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días hasta el final. Esto ya es ponerse ahí haciendo cuentas, pero bueno, cuando esta señal sea establecida, el final podrá ser determinado. Habrá casi 3 años y medio para llegar a la consumación de todas las cosas. Una vez que se haya hecho que realmente esa abominación, entonces sabemos que 3 años y medio y adiós, Cristo viene. Tomando estos pasajes en su significado más simple, realmente la abominación desoladora no puede ser los ejércitos romanos, ¿no?, como les decía, sino ni las insignias que llevaban, sino los estandartes, ni nada de eso. No puede ser gobiernos totalitarios ni ninguna otra conjetura. La abominación desoladora debe ser algún tipo de imagen del anticristo puesta sobre el templo mismo, y es la señal decisiva del final. Ahí sí, esto significa que en su mayoría las predicciones de Jesús en Mateo 24 no se han cumplido, o al menos que la destrucción del templo del año 70 fue un cumplimiento presagiador, incluso como profanación del templo bajo Antíoco Epífanes fue un presagio de la abominación desoladora final, ¿sí? O sea, como algo que va a venir, ¿no? Una representación de lo que va a venir. Bueno, aquí el que lee entienda otra parte, ¿no?, que realmente no se sabe si la dijo Jesús o Mateo la puso él, ¿sí? Nos dirigió nuevamente al lugar principal de entendimiento de
de la abominación desoladora que menciona Daniel. Fue casi como si Jesús dijera, no se pierdan esto, si no lo entienden, no entenderán muchas cosas. Y este es exactamente el error de muchos, ¿no? que con buenas intenciones malinterpretan el significado de estas palabras, ¿no? Muchas veces se complican tanto las cosas que son realmente más sencillas, ¿no? Jesús advierte de que se debe hacer cuando aparezca la abominación desoladora, huir de inmediato, ¿sí? Entonces los que están en Judea y huyan, ¿sí? Si se acuerdan, ¿no? Los que están en la azotea no bajen, ¿sí? Estas advertencias están dirigidas totalmente a Israel, ¿sí? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedicadas totalmente a Israel, que Israel sigue siendo el reloj del mundo y también nos afecta a todos los cristianos, ¿no? Porque es el reloj que va marcando el reloj de Dios, ¿sí? Los tiempos de Dios. Teniendo en cuenta el contexto más amplio de este capítulo, esta palabra de Jesús, pues deben entenderse como que tiene principal aplicación para aquellos que ven la abominación desoladora en los últimos tiempos, durante la gran tribulación, eventos que aún están por suceder. Sin embargo, no hay duda de que ciertas catástrofes que vinieron a Judea y especialmente en Jerusalén en el año 70, eso no se puede negar, ¿no? Fue un presagio de estos eventos futuros y un presagio imperfecto del cumplimiento final, ¿no? Realmente, pero podemos decir que es, o sea, lo que él les dijo en ese momento le sirvió a los cristianos para huir de Jerusalén y de Judea antes del año 70, ¿sí? Existe una tradición razonablemente buena, ¿sí? Que dice que los cristianos abandonaron la ciudad perdón, tal vez en el año 68 después de Cristo. Según esto, la mitad del asedio que tenían sobre Jerusalén. Eusebio y Epifanio, dicen que en este momento, después de que Cestio Galo había levantado el asedio y Vespasiano se acercaba con su ejército, todos los que creían en Cristo se fueron de Jerusalén y huyeron a Pella y otros lugares más allá del río Jordán, y así todos escaparon maravillosamente de lo que estaba pasando en el país, ¿no? Ninguno de ellos pereció. Tristemente, pues los que no eran cristianos, el resto del pueblo judío, pues se fueron a Jerusalén, se metieron a Jerusalén dentro de los muros, ¿sí? Porque eran pues la ciudad fortificada y pues fue una locura, ¿no? Esto multiplicó el sombrío horror de la hambruna, del asedio, ¿sí? Pues lo multiplicó 100 veces más, ¿no? Debido a que Jesús les dio a sus discípulos sobre la abominación desolada y les advirtió sobre la destrucción venidera y de la gran tribulación, algunos cristianos creen que todos los cristianos pasarán por la gran tribulación. Para ellos parece evidente, realmente, porque le diría a Jesús esto, ¿para qué más bien, no? ¿Para qué les diría estas cosas a los discípulos si ellos no pasaron por la gran tribulación, ¿no? Claro, para ellos hubo tribulaciones, muchas, y para ellos eran la gran tribulación, ¿no? Las persecuciones, las matanzas, cómo los mataron a todos ellos, ¿no? Pero realmente no es una gran tribulación, porque acuérdense que dice como nunca se ha visto,
Sabemos por estos pasajes y otros pasajes que Dios arrebatará a la iglesia, ¿no? Antes de que la furia de la gran tribulación, o la furia de Dios, la ira de Dios, perdón, tomándolos para encontrarse en el aire, ¿no? Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Sin embargo, esta información es valiosa para los seguidores de Jesús, para que puedan entender el plan para el futuro. Esta información también es especialmente valiosa para aquellos que se convertirán en sus discípulos en la gran tribulación, durante la gran tribulación, ¿no? Después de que ya no esté la iglesia. Hacemos bien en recordar que los discípulos que escucharon a Jesús decir estas palabras no vieron ninguna de estas cosas realmente. Sin embargo, todavía era bueno para ellos escucharlo. Incluso si los cristianos no pasaran la gran tribulación, también sería bueno para ellos, o para nosotros más bien, que se convirtiera, para los que se van a convertir precisamente durante la tribulación. Saber que los sucederá durante ese tiempo, pues da una esperanza, ¿no? Para todas estas personas que van a ver muchos cambios, ¿no? Van a ver que realmente la llegada de Cristo está muy, muy cerca, ¿no? Más que lo que nosotros vemos ahorita. Jesús habló todas estas cosas para que los que les decía, ¿no? Para que tengamos en cuenta que en cualquier momento puede venir, en cualquier época, debemos de estar preparados para ellos, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí llegamos para el primer capítulo la primera parte del capítulo, y la próxima semana pues vamos a ver ya lo que es el final, ¿no? Vamos a entrar un poquito más en todo el resto de lo que falta del capítulo. Pero bueno, que Dios los bendiga y que los cuide, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.